Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al primer video de Capacitación Cultiva, que tiene por nombre Origen del Control Biológico. Estos videos que vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales son exclusivas para ustedes, distribuidores, para que vayan aprendiendo el contexto de la agricultura, cómo manejar las plantas, tips para los cultivos, información sobre los productos que tenemos actualmente y también de aquellos que vayamos arrojando a la red de Cultiva, con el objetivo de que ustedes aprendan, entiendan el comportamiento, los ingredientes que tiene cada uno de los productos y más que nada cómo utilizarlos, para que ustedes vayan con sus amigos, los recomienden y comiencen a compartir todos los beneficios que tenemos con los productos Cultiva. Sin más preámbulo, pues comenzamos con esta primera capacitación. Se llama El origen del control biológico y vamos a tocar algunos temas muy interesantes, el contexto de la agricultura y pues sin más comenzamos. El origen de la agricultura a nivel mundial pues fue muy sencillo. Es cuando pasamos de nómadas a agricultores, es decir, cuando dejamos de estarnos moviendo como población y cimentamos las primeras poblaciones o ciudades, y alrededor de las poblaciones o ciudades comenzaron a sembrar algunos cultivos para el uso propio de las personas que vivían en esas poblaciones. A esto se le conoce como la domesticación de los vegetales y granos. Ejemplo, el primer grano o cultivo que fue domesticado fue el trigo, debido a que fue o es el más socorrido para la alimentación mundial. Con él podemos hacer levaduras, masas, panes, etc. Con el paso del tiempo, las ciudades comenzaron a crecer, las poblaciones fueron aumentando en número de individuos y esto trajo consigo una mayor demanda de alimentos, lo que generó el establecimiento de miles de hectáreas con cultivos similares todo el año, todos los años. ¿A qué nos referimos con cultivos similares? Muy sencillo, se le conoce como monocultivo a un área grande de cientos o miles de hectáreas que tiene la misma especie o el mismo tipo de cultivo sembrado. Es decir, en esta imagen, por ejemplo, podemos observar que es un campo de trigo y les aseguro que más allá de los árboles que se pueden observar en esta imagen, habrá más tierra y campo sembrado con la misma especie, con el trigo. Esto para asegurar así una mayor producción, pero genera consigo pues efectos negativos tanto al medio ambiente como a la salud de la planta. ¿Por qué? Porque genera un desequilibrio. El tener una misma especie durante mucho tiempo y en un área muy grande trae consigo mayor enfermedades en específico para esa planta y mayor llegada de insectos plaga. Estos insectos plaga lo que hacen es se reproducen en esa área donde está el trigo porque llega en específico el insecto que le gusta comer las hojas o la espiga del trigo o el mismo grano y empieza a reproducirse, afectando así la producción, es decir, disminuyendo la cantidad de trigo que se puede cosechar. ¿Qué pasó con ese problema o qué se sugirió para darle solución? Pues se vino consigo la Revolución Verde en 1950, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial. Trajo consigo muchos avances científicos, trajo maquinaria agrícola, trajo implementos, los tractores, etcétera, para disminuir los tiempos de producción de alimentos, también para producir más, pero consigo trajo los agroquímicos. Los agroquímicos que son los insecticidas, fungicidas y herbicidas. El objetivo de estos productos era para asegurar una mayor producción, no batallar o tener problemas con plagas o enfermedades. Los agroquímicos tienen una función muy específica, que es eliminar los organismos que afectan el crecimiento del cultivo, como lo son los insectos plaga, los hongos que llegan a las plantas y que terminan devorando sus hojas o enfermándolas y que ya no es consumible la parte a cosechar,
y también eliminar las hierbas invasivas que crecen entre los cultivos o alrededor de los cultivos. Entonces son tres simples grupos, se les llama fungicidas, insecticidas y herbicidas. Los insecticidas, como su nombre lo dice, mata todo aquel insecto plaga, y además también mata a todo aquel insecto que es bueno para el cultivo, es decir, mata a todos los insectos que estén en el área a aplicar. El fungicida, de la misma manera, mata a todos los hongos, sin importar si son buenos o si son malos. Y los herbicidas eliminan y matan a todas las plantas que están alrededor del cultivo. Respeta el cultivo, pero elimina a todo lo demás que está alrededor. Entonces, prácticamente con estos tres productos ha sido como se ha estado produciendo en los últimos 70 o 80 años para así asegurar una buena producción. Sin embargo, pues estos son productos que no son tan buenos para la salud del consumidor ni tampoco para los agricultores, además de que carecen de color, olor y sabor una vez aplicados. ¿Cuáles son los efectos negativos de los agroquímicos? Bueno, contamina el medio ambiente y los recursos naturales, como son el agua, el suelo, el viento, los animales que están alrededor, etc. Toma bastantes años en degradarse la molécula química e incluso algunas no se pueden degradar ni con el sol, ni con el tiempo, ni con las altas o bajas temperaturas. Es decir, una vez que lo liberamos al medio ambiente, la molécula únicamente está viajando de un ser vivo a otro ser vivo, pero nunca se va a destruir, o puede tomar bastante tiempo en destruirse. Afecta a la salud de animales, insectos buenos y principalmente a la del ser humano, tanto en la producción para aquellas personas que lo están aplicando y al consumidor final. Cuando lo consumimos, pues consumimos estos productos que ya vienen en la fruta, en las hojas, en las hortalizas, etc. Y eventualmente pues se quedan en nuestro organismo, y al momento también de aplicarlo en el campo pues se necesita emplear un equipo especial de protección, es decir, usar un overol, una careta de carbón activado para no inhalarlo, guantes, botas especiales, etc. ¿Cuáles son las consecuencias principales? Bueno, que el uso prolongado de estos agroquímicos, insecticidas, por ejemplo, va creando cada vez más plagas, más resistentes a esa molécula, lo que trae consigo una demanda de agroquímicos cada vez más tóxicos, más fuertes, para acabar con las nuevas plagas o gusanos que con el tiempo se van haciendo más resistentes. Esto se traduce en cada vez cosechas o producciones más tóxicas. Y bueno, a los seres humanos y al consumidor final pues trae consigo una serie de enfermedades que pueden aumentar, como el cáncer, el daño al hígado, hepatitis, daño al sistema nervioso, daños en aparatos reproductivos, esterilidad, una mutación en algunas descendencias, es decir, en algún bebé, etcétera. Puede presentarse una alteración en el ADN, síndrome de Down, etcétera. El panorama actual, bueno, en México y en la mayoría de los países en desarrollo se siguen comercializando y usando estos productos día a día para la producción de, dígase, frutas, hortalizas, verduras, granos. Es difícil saber si alguna fruta o verdura contiene algún agroquímico, debido, como lo comentaba hace un momento, carecen de olor, color y sabor, y no se puede detectar si una manzana que compramos en la central de abastos, o dígase en una tienda de la esquina, o hasta en el mismo súper, viene o no con algún residuo de un insecticida, herbicida o fungicida. Bajo este contexto, en 1967 había un agricultor en Holanda que se llamaba Jan Koppert, un agricultor de pepinos que manejaba sus cultivos con puros agroquímicos. Sin embargo, con el tiempo de usar estos agroquímicos y de estar empleando para combatir las plagas que estaban llegando a sus pepinos, comenzó él a enfermar. Entonces cada vez se fue enfermando más y más. Durante este proceso se dio cuenta de que algunos insectos que llegaban solos ahí a su cultivo comenzaban a devorar a los insectos plaga.
Entonces él comenzó a investigar por qué y cómo surgía este proceso. Entonces, como resultado, dedicó el resto de su vida a investigar medios de control amigables, lo que se le conoce ahora como control biológico, para el control de plagas en pepino. Eventualmente, él creó la empresa Koppert Biological Systems, que se encarga de comercializar soluciones biológicas amigables para el control de plagas y enfermedades. Koppert desarrolla y comercializa soluciones biológicas en la agricultura a nivel mundial. Pero, ¿qué es esto de control biológico? ¿O a qué nos referimos con este término? Es muy sencillo, prácticamente es el uso de organismos y microorganismos vivos para el control y prevención de problemas en los cultivos agrícolas y plantas en general, ya sean plantas de adorno, plantas de sombra, plantas de sol, árboles que no den fruto, en todo se puede aplicar el control biológico. Estos organismos vivos son enemigos naturales de la plaga o patógeno, son hongos, bacterias o insectos, a los cuales atacan, devoran y destruyen en su totalidad. Para que el control biológico pueda ser efectivo, pues se deben de usar una bacteria, un insecto, un hongo, un extracto de planta o un virus que va a combatir directamente ya sea a otro organismo similar, por ejemplo una bacteria contra una bacteria, un insecto contra un insecto, o también puede darse un control biológico cruzado, una bacteria contra un insecto, un virus contra un insecto, plaga, etc. Ejemplo, en la ciudad se puede dar un ejemplo muy sencillo del control biológico. Si tenemos una infestación de ratones en una X área, podemos nosotros llevar a un depredador natural, que serían los gatos, para que comiencen a hacer un control biológico, es decir, comiencen a perseguirlos, a matarlos y a devorarlos. Eso es un ejemplo de control biológico. Otro ejemplo, ahora empleando organismos más pequeños, son los lactobacilos y las bacterias intestinales. Nosotros como seres humanos podemos tomar lactobacilos, que son microorganismos que van a beneficiar la flora intestinal, protegiendo y previniendo las enfermedades gastrointestinales. Es decir, si nosotros tomamos regularmente lactobacilos, al momento de que llegue una bacteria patógena o mala que nos va a enfermar de X o Y enfermedad gastrointestinal, este lactobacilo va a comenzar a atacar esa bacteria y va a prevenir que nosotros nos enfermemos. Entonces, este es el principio del control biológico. Ahora les voy a mostrar unas imágenes aplicadas en la agricultura que actualmente Koppert a nivel industrial aquí en México y en el mundo está llevando a cabo. Ejemplo en la agricultura son algunas avispitas que se liberan en los cultivos, algunos crisopas o catarinas que también llegan de manera natural o de manera inducida por nosotros con nuestros productos. ¿Para qué? Para que se establezcan en las plantas y comiencen a buscar los insectos plaga que están achacando o afectando al cultivo en cuestión. Estos insectos como la catarina o esta avispita llegan e identifican al insecto plaga. Aquí podemos ver algunos pulgones que son estos que están en color naranja o estos de color amarillo. Estos pulgones están succionando la savia de la planta, es decir, la están chupando, y lo que hacen estos insectos es que se mueven a lo largo de todo el tallo, toda la hoja, encuentran al insecto plaga y comienzan a devorarlo con sus mandíbulas, o como en esta imagen de la avispita, comienzan a ingresar sus huevecillos para que se comiencen a desarrollar sus futuras avispitas que van a crecer aquí adentro del insecto. El control biológico puede ser por consumir en su totalidad el insecto plaga, como lo hace la catarina en estas dos imágenes, o usar el insecto plaga como un medio de incubación para los huevecillos de esta avispita, para que aquí crezcan, coman
las larvas, el cuerpo del insecto plaga y eventualmente salgan más avispitas buenas. Aquí tenemos otra imagen. Esta es una larva de una crisopa. Está también devorando los pulgones que están succionando la savia de las plantas, y de esta manera se está llevando a cabo un control biológico sin la necesidad de usar insecticidas o agentes químicos que afecten la salud de las personas. Aquí tenemos otra imagen. Estas son avispas milimétricas. Se tienen que ver forzosamente con microscopios o lupas especiales, y es el mismo principio. Buscan a sus presas y las devoran o les insertan sus huevecillos para que adentro del insecto plaga, del cuerpo del insecto plaga, comiencen a crecer sus huevecillos, a desarrollarse y eventualmente salgan más avispitas. De la misma manera, los hongos hacen la misma función. Sin embargo, los hongos todavía son más pequeños, no son vistos a simple vista. Necesitamos observarlos con un microscopio o estereoscopio de laboratorio, pero aquí tenemos una imagen del producto que tenemos, que se llama Trianum. Trianum es un polvito verde que prácticamente son colonias de hongos buenos, que se llama tricoderma, y lo que hace es que se coloca alrededor de las raíces de la planta y ayuda a que crezcan más raíces, pero a la vez ayuda a que las esporas de posibles hongos que enfermen a la planta vía raíz, Trianum los destruye, los combate y hace que ya no proliferen, generando así un bienestar y una salud mejor para las raíces de la planta. Ventajas del uso de soluciones biológicas: como se les comentaba, pues son amigables con el medio ambiente, es decir, no van a generar ningún residuo ni en la planta, ni en la persona que lo está aplicando, ni en ningún otro tipo de ser vivo o medio natural como el agua, el viento, etc. Genera un equilibrio ambiental. Prácticamente el uso de soluciones biológicas o el control biológico es identificar el depredador natural contra el problema que estamos teniendo e inducir a que estén en el mismo tiempo, en el mismo lugar, para que devore el depredador a la presa y se genere un equilibrio ambiental. Es simplemente a grandes rasgos lo que es una solución o control biológico. No contaminamos los recursos naturales, no intoxicamos a las plantas, no afectamos la salud del usuario, del agricultor, ni del consumidor. Es decir, estos hongos, estas avispitas, estos insectos, a los seres humanos no nos causan ningún tipo de daño, porque son específicamente para plagas o enfermedades de plantas. A nosotros, a los seres vivos y a otros seres humanos, pues no nos van a afectar en lo más mínimo. No es necesario vestir o usar algún tipo de protección especial, como es el caso de los agroquímicos. No necesitamos usar guantes especiales, ni caretas, ni overoles, ni botas especiales, nada. Se atacan plagas específicas y se respetan otros organismos, es decir, como se les comentaba, estas avispitas o estos hongos van únicamente contra su presa y no van a afectar a ningún otro ser vivo que esté en el área. Y pues bueno, nosotros en Cultiva tenemos 3 líneas de productos, que es la línea de nutrición, que son fertilizantes orgánicos, que ahí también vienen algunos hongos buenos para las plantas, la línea de protección, que son hongos, extractos y algunos biorrepelentes para combatir las plagas, y la línea de desinfección y limpieza de Cultiva Home and Wellness. En las siguientes presentaciones, en los siguientes videos, vamos a estar hablando en específico de cada uno de ellos, entendiendo sus ingredientes y sus funciones en la planta. Prácticamente esta es la introducción o el primer video para que conozcan ustedes el origen del control biológico, la agricultura, cómo se había estado llevando o cómo se lleva actualmente en países como México, los cuales emplean agroquímicos, insecticidas que pues prácticamente dañan tanto el medio ambiente como la salud de las personas. Y lo más importante no es llevarnos un mensaje de desilusión o un mensaje negativo, sino todo lo contrario, es animarlos a que ustedes vayan aprendiendo, vayan viendo los siguientes videos para que aprendan las soluciones biológicas que tenemos como Coopert Cultiva,
y que ustedes vayan recomendando el uso de estos productos tanto en áreas públicas de la ciudad, con sus amigos que tengan pequeños huertos urbanos, o con amigos que tengan a lo mejor un cuarto de hectárea o alguna pequeña huerta de frutales, para que comiencen a adoptar estas nuevas soluciones biológicas. De mi parte es todo en este primer video. Estén al pendiente de los siguientes videos que vamos a estar subiendo en YouTube. Compártanla con sus amigos, con sus compañeros distribuidores, para que todos estén al tanto de estos conocimientos, y cualquier duda o pregunta en torno a esta presentación o video y las presentaciones o videos futuros que vamos a estar subiendo, nos pueden escribir algún correo a hola@cultiva.com, marcar aquí a la oficina 826 Cultiva o visitar nuestra página web. De mi parte sería todo. Muchas gracias y esperemos que sigan al tanto de nuestros siguientes videos. Saludos, hasta luego.